En este vídeo vamos a hablar de cosas no tan bonitas, de esas cosas que podrían hacer que yo cambiase de opinión, que la tesis no tenga sentido. Te voy a mostrar diferentes datos de liquidez y en base a todo esto, aquellos datos que pueden pues no favorecer al mercado, ¿no? Que cause desplomes y que realmente pues esos bajistas, ¿no? Pues tengan razón. Te voy a hacer una predicción, mi predicción de lo que podría ocurrir de aquí aproximadamente 2-3 semanas. Y quiero ser concreto porque los datos que han salido son concretos y me permite a mí especular con cierto sentido y sabiendo que por supuesto la última palabra la tiene el mercado, pero sí que veo el panorama más o menos claro de aquí a 2-3 semanas. Quiero empezar con el S&P 500 porque tenemos que el S&P 500 después de esta corrección de aquí, que esto pues fue un pánico absoluto, ¿no? Donde esta mini corrección provocó que el VIX se disparase, luego tenemos una corrección en V. Más allá de que ya comenté, ¿no? El típico patrón de que el RSI cuando toca estas zonas de aquí, cuando se pone la parte de arriba, pues suele estar un tiempo subiendo, ¿no? Es un típico patrón que hace bastante, que el RSI se mantiene un tiempo en términos semanales por arriba, por lo tanto podríamos esperar algo similar y eso significaría que el S&P 500 pues siguiese subiendo. Pero te voy a decir una contra y que no me extrañaría y de verdad es importante que lo tengas en cuenta, que esto lo podría cambiar todo. Quiero que te fijes en esto, ¿vale? Porque esto aquellos que seguís mi canal sabéis perfectamente lo que es la intermediación. Cómo esto que es el representa, ¿no? Cómo afecta o cuáles las dinámicas de los balances de los market makers, entre otras cosas que son temas más complejos, ¿no? De el tema del SOFR, el tema del IOR, de cómo ese spread cuando se eleva, que significa que esto empieza a subir mucho, los market makers, ¿no? Los spreads amplían spreads, no se ven incentivados a meterse en activos de riesgo. Cuando esto lo ponemos con el tema del S&P 500, vemos que esto coincidió con un estancamiento de las bolsas. En cambio, en Bitcoin lo tumbó. ¿Por qué? Por la jerarquía de los activos, por el concepto de moneyness, ¿no? Es decir, no todos los activos son iguales. Aquel que esté más cercano a convertirse en liquidez y sea profundo, entonces va a ser donde primero voy a meter la pasta como market maker que soy. Por eso cuando hay problemas de balance, cuando la intermediación se empieza a congelar, que se ve representado con este pico de aquí, que es el SOFR y el IOR, que vale, que es el dashboard este que comentamos, esto de aquí, ¿no? Que vemos aquí que empezaban a aparecer diferentes picos y precisamente por esto fue que la Fed empezó a inyectar dinero, empezó a aumentar el balance. Ese mismo problema que provocó que cripto se reventase a la baja y que el S&P 500 se estancase, empieza a mejorar. Ya comentábamos, oye, esto cada vez son picos con máximos decrecientes. Y si lo ponemos en términos de media, pues fíjate cómo esto ya está en negativo. Bien, pues el último dato ha sido espectacular, ¿no? Lo que significa que el software está por debajo del IOR y para que lo entiendas es porque tengo otros vídeos más técnicos explicándolo, pero es básicamente la intermediación, los market makers, los players que compran el S&P 500 y que lo impulsan, pero si hay restricciones de balance, hay problemas de liquidez que viene representado por ese dato, pues no lo hacen. Pero como está mejorando, vemos que esto recupera en V. Para hacerlo de manera coloquial, sus balances, ¿vale? Porque cuando tú compras tienes que meterlo en tu balance, pues sus balances se hacen más grandes, tienen espacio, por lo tanto, tienen capacidad de comprar más. Y como hemos visto esta evolución de meses y meses, aquí cuando ya empezamos a comentar que esto estaba casi arreglado, es cuando la narrativa es súper mala, ¿no? Problemas en el crédito privado, pero la realidad es que ya petó el 10 de octubre. Y en aquel momento no se saben los motivos, pero algo ocurre. Solamente vemos que los activos por X o por Y, ¡pam!, revientan a la baja, pero nadie sabe por qué. No es hasta un tiempo después que sale el tema del crédito privado. Bien, pues entonces esto lo que estamos viendo es que está mejorando. La intermediación, la liquidez, se está restableciendo, viendo la liquidez como es realmente, que es esto. La liquidez no es un stock de capital solamente. Puede haber mucha liquidez realmente, pero si no se menea, si los market makers no intermedian, si los dealers no intermedian, entonces realmente no hay liquidez, porque es la capacidad de menear ese dinero. Yo te doy un colateral y tú me das el dinero. Es endeudarme, es apalancarme, dejo un colateral. De ahí los margin calls, ¿no? Es decir, si este colateral, yo pongo acciones, por ejemplo, pongo Bitcoin como colateral y Bitcoin se desploma, entonces ocurren margin calls y me toca devolver el dinero. O si no tengo dinero, pues me toca vender activos para hacer frente a esos margin calls. Fíjate cómo está todo intercorrelacionado. Bien, pues esta movida es esto de aquí. Y si esto empieza a bajar, significa que los market makers no tienen este problema que te acabo de explicar. Que aquí lo vemos bastante bien representado, ¿no? Aquí vemos es el mismo indicador, ¿vale? Es el mismo o parecido. Aquí es el SOFR, el IOR y aquí creo que también. Pero vemos aquí que el mínimo, incluso este de aquí, pues es mucho más abajo que este. Realmente no son datos correctos porque aquí tenemos un gran mínimo que fíjate que cuando esto baja, que hemos quedado que esto es positivo, cuando esto baja significa que hay margen en los balances de los market makers, por lo tanto pueden comprar. Cuando esto baja, que fue el 6 de abril, del 6 al 10
10, fíjate que esto coincide con pues 6 de abril, 10 de abril, que fue cuando la recuperación en V. Es normal. Después de tener tensiones, fíjate aquí, sube, baja, de repente, ¡pum! Los balances es como que aumentan de tamaño y de repente dicen, o sea, puedo comprar, se me ha aumentado el tamaño. No es que aumenten, ¿vale? Simplemente hablamos de capacidad de balance, pero para hacerlo sencillo, imagínate como que aumenta tu habitación y puedes guardar más activos. Y luego vimos aquí un repunte y ha vuelto a caer con fuerza. Por lo tanto, a nivel de liquidez, pinta muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente esto el mercado ya lo ha descontado, ¿no? Es decir, aquí tenemos que el mercado ha subido precisamente por lo que te acabo de comentar. Por eso yo aquí no comentaba que íbamos a entrar en un bear market. No lo veo, porque por lo que te estoy comentando, esto no es compatible con un bear market. Ojo, de momento. Pues esto mañana puede cambiar. Mañana puede pasar cualquier cosa que los balances de los market makers, ahora que son más grandes, de repente se hacen como una caja de zapatos. Ahí no cabe el SP500 y mucho menos el Bitcoin, ¿no? Evidentemente es una forma de hablar, ¿no? Pero para que entiendas que si se hacen pequeños los balances, no tiene sentido comprar activos de riesgo. Me voy a lo más seguro, ya que el balance se me ha hecho pequeño, ya que si tengo que meter algo porque tengo que meterlo, porque tengo que ganar dinero, meto lo más seguro. Entonces, esto el mercado ya lo ha descontado. ¿Qué es lo que pasa? Bien, pues cosas malas, ¿no? Es decir, algo que no mola y que a nadie nos gusta. El mercado seguramente, de hecho, aquí yo tengo el Nasdaq, donde ya hice un poco mi predicción hace un tiempo, donde yo pensaba que esto no lo iba a romper de una. Yo pensaba que esto iba a rechazarlo, ¿vale? Esto ya lo comenté, esta predicción hacía un tiempo, antes de romper máximos históricos. Yo no pensaba que iba a hacerlo así. Lo ha hecho así en V. Por lo tanto, esto seguramente corregirá. Lo que siempre comento, ¿no? Es cuando hablo de las correcciones de Bitcoin, que ahora nos meteremos en el mundo cripto. Las correcciones son normales. Y un desplome es bueno cuando el desplome, o sea, desplomes siempre van a hacer, pero la clave es que los desplomes empiecen desde un punto de más arriba. Es decir, no lo mismo aquí que la gente comentaba el tema del desplome. Bueno, pues ahora puede venir un desplome, sí, un desplome del 10% aproximadamente, pero sería un pullback. Y un 11% en bolsa, cuidado que es mucho. Y este desplome del 11%, por ejemplo, en bolsa, que ahora nos meteremos en cripto, no es incompatible con un panorama de liquidez restableciéndose. No lo es. Porque aquí, por ejemplo, ¿no? Que aquí estábamos, fíjate, en el eje 0, estábamos por debajo, la línea azul, luego nos ponemos en terreno positivo, que es un poco lo mismo que esto, que significa que los balances se hacen pequeños y por lo tanto, pues tengo que meter lo de más calidad. Hay que ser el concepto de moneyness, aquello que sea más profundo y más cercano al dinero, y más líquido y más capacidad de venderlo rápido. Por eso el crédito privado es lo que sufre, porque es todo lo contrario al moneyness, es básicamente activos y líquidos. Bien, pues cuando estamos bien con liquidez, que estamos en términos de balances de market makers de manera bien, pues esto, aún así, el mercado corrige, ¿no? Y corrígete, fíjate, aquí te corrige un 10%. Luego tenemos aquí una caída pues eso será un 15% aproximadamente. Un 15%, efectivamente. Luego tenemos el tema de abril, ¿no? Que al final abril no fue por términos de liquidez como tal. A nivel de fontanería, en aquel momento no había un problema ya ejecutado y por eso recuperamos en V. Y ahora mismo sí que, en aquel momento, ¿no? El 10 del 10 sí que hubo un problema ejecutado, pero el balance aumenta de la Fed, por lo tanto se solventa el problema, por lo tanto patada hacia adelante, pero aumenta la fragilidad. Y esto corregirá otro 10%, pero no hay que asustarse. ¿Por qué? Porque los máximos y los mínimos son cada vez superiores. Y esta dinámica yo creo que va a seguir así. Por lo menos ha seguido siendo así desde que, bueno, pues todo este tramo. Y de momento esto no va a cambiar bajo mi punto de vista y cambiará. Ojo, cuidado que cambiará. Si el SP500 empezase a formar máximos, mínimos decrecientes, entonces, pues yo creo que no tendría ningún sentido lo que estoy diciendo. Y esto no te lo digo con el SP500 en máximos, te lo digo de hace mucho tiempo. Y es cierto que el cabroncete de cripto, incluso a mí me ha sorprendido para mal el tiempo que ha pasado con respecto a ese gap, ¿no? Porque aquí, como siempre digo, hay dos formas de verlo. O bolsa va a converger con cripto o cripto va a converger con bolsa. Yo pienso lo segundo, pero es cierto que el cabrón se tira lento, ¿no? Aquí hemos hablado del concepto de el modo parabólico, que aún no se va a poner en modo parabólico. Y hay algo que interesante que yo no tengo cojones a decir, pero en teoría, y no tengo huevos a confirmar todavía, a lo mejor aquí es lo que siempre se dice, ¿no? En un momento de pánico es cuando tienes que ser contundente, pero no tengo cojones a decirlo. Esto, en teoría, cuando hablamos del 10 de octubre hace tiempo ya que yo dije, oye, se va a abrir una ventana que soy incapaz de saber y de cuantificar cómo Bitcoin se va a comportar. En teoría, la ventana de los huevos, en teoría, se ha cerrado. ¿Por qué? Porque es que estamos a niveles muy bajos, es decir, la intermediación de ver que en los balances de los market makers se ha hecho muy pequeño y por lo tanto no caben activos, ahora de repente se ha vuelto muy grande. Que
es lo que te indica la caída de esta gráfica, el spread del software, que esto lo mide el BIS. Esto no es tontería realmente, ese tipo de datos. Son complejos, pero no es tontería. Vemos que en teoría se ha arreglado. Entonces, claro, ¿tengo yo huevos a decir que ahora ya la ventana está cerrada y que vamos a empezar ya a subir de golpe? Entonces yo, para las 2 semanas que vienen, me cuesta mucho creer, y a lo mejor me equivoco, de que realmente el SP500 siga tirando con fuerza, porque es verdad que hemos visto una gran intermediación, pero esto ya ha sido ejecutado por los balances de los market makers. Es decir, los market makers sienten esta información en tiempo real, nosotros no. Entonces, si tú en tiempo real ves que tu balance aumenta de tamaño, que de nuevo, el aumentar de tamaño es una forma de hablar, ¿vale? Simplemente tienen más capacidad de balance porque hay menos fricción en los repos. Pues entonces, de manera inmediata, se lanzan a comprar. ¿Por qué? Porque buscan rentabilidad. La noticia ya está dada, ¿no? Es decir, entonces, bueno, ya ha habido un aprovechamiento de los market makers por el hecho de que se han aumentado los balances y la capacidad, ya se han metido de lleno. No va a subir en línea recta. Yo no espero que esto siga subiendo, sinceramente, a lo mejor me equivoco, que es un poco lo que te comenté aquí, ¿vale? Que no iba a ser tan lento, que luego sí que fue modo parabólico en las bolsas. Sigo pensando lo mismo que aquí, es decir, lo copiaría y lo pegaría. Básicamente haría esto, ¿no? Es decir, yo esperaría una corrección, ¿no? Es decir, no sé si aquí, la verdad, no lo sé, tendríamos que poner las bandas de Bollinger, ¿vale? Aquí las tenemos, donde tenemos aquí la primera banda de Bollinger y la banda inferior, qué casualidad que coincide con hacer un reset con eso de aquí. Yo le doy más probabilidad y esto menos probabilidad, pero en mi cabeza están. ¿Cómo afectará esto a Bitcoin? Que al final es un poco lo importante, ¿no? Incluso a Ethereum. Bueno, realmente Ethereum y Bitcoin, pues fíjate que todo lo que ha ocurrido con las bolsas, con las diferentes bolsas europeas, cripto en sí está bastante desapalancado, ¿vale? Cuando la bolsa empezó a corregir, que fue en marzo, pues en marzo lo que pasó es que no pasó nada, ¿vale? Ya porque ya se adelantó. Es lo que comentaba de que está viendo una capitulación, de que este bear market es una corrección ordenada de diferentes mercados. Primero luego este. ¿Por qué este orden? Porque va de lo más líquido a lo menos líquido. Aquí está cripto, crédito privado y aquí está las bolsas. Si esto corrige, debido a que las condiciones de liquidez están bien, es una corrección técnica sin ningún tipo de problema, al igual que eso sí que fue un problema y aquí causó bastante movida. Aquí son correcciones técnicas. ¿Por qué? Porque la intermediación va mejorando y por lo tanto el impacto que puede tener en Bitcoin, en cripto, incluso en el Others, fíjate el Others que está aquí manteniéndose, ¿vale? Eso es fuerza relativa, incluso la dominancia que está aquí arriba, vemos que no cambia nada. Esto lo veremos aquí en 2 semanas, ¿vale? Yo espero que la euforia se relaje porque las bolsas han subido, se ha descontado todo esto de la intermediación porque así funciona la bolsa ahora mismo. Cripto creo que va a ser igual, aún no vamos a entrar en modo parabólico y más o menos todo se va a mantener igual. Aburrido, bolsas tal vez corrigiendo, Bitcoin, Ethereum también, pero manteniendo estructuras, que en términos generales va a ser mantener las mismas zonas, aburrido, ¿vale? Aburrido. Y tengo que decirte que ya buscaba 8 traders para fondear. Básicamente estoy haciendo un equipo de traders, estoy buscando a diferentes traders. Para este mes ya está cubierto. Busqué 8 traders, ya me habéis contactado incluso un poquito más. Para el siguiente mes, para este mes ya no voy a fondear a nadie, ¿vale? Para el siguiente mes sí que quiero seguir buscando. Y si quieres fondeo, básicamente te doy dinero para que trades y quien sea mejor, pues seguir fondeándoles. Y bueno, si quieres optar a este fondeo, pues lo único que tienes que hacer es registrarte con Margex, porque por ahí es donde estamos operando, que además es el patrocinador del canal y de este vídeo. Y cuando estés registrado puedes optar a entrar al grupo de trading. Y si tienes cierta experiencia, si no tienes experiencia, pues no me contactes porque no te voy a fondear, pero si tienes cierta experiencia, pues una vez te registres te voy a dar un fondeo para que operes. Regístrate con el enlace que te dejo en el comentario fijado y ya puedes optar a todo esto que te comento y mucho más. Aparte ahí pues voy actualizando el portafolio en spot, hacemos trading y vamos comentando el mercado de manera más actualizada y me mojo mucho más que en otros sitios. Es un sitio más cercano, así que de verdad, échale un vistazo porque te puede interesar. Y dicho esto, aquí tienes más contenido para que sigas aprendiendo. Deja tu comentario, qué es lo que tú ves, qué es lo que te parece, cómo ves de aquí 2 semanas aproximadamente, iremos viendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.